Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero que muy bien. El día de hoy estaré leyendo El Señor de los Ajillos, de los Anillos. Y bueno, quiero que hoy sea un capítulo tranquilito, sin mucho drama. Así que estaré leyendo el prefacio y el prólogo del Señor de los Anillos. Y ya después, un próximo día, pues arrancaremos y leeremos ya la historia como tal y vamos a ver cómo sale. Pero por ahora vamos a estar leyendo solamente el prefacio y prólogo. Así que vamos a arrancar. Prefacio. Esta narración nació mientras se narraba. Narración mientras se narraba. Había hasta convertirse en una historia de una gran guerra del anillo e incluir muchos atisbos de la historia aún más antigua que antecede. Fue iniciada poco después de haberse escrito El Hobbit y antes de que se publicase en 1937. Pero no continuó esta secuela, pues primero decide completar y ordenar la mitología y leyendas de los días antiguos que habían empezado a cobrar forma años antes. Quería hacer esto para mi propia satisfacción y tenía pocas esperanzas de que a otra gente pudiera interesarle este trabajo, sobre todo porque era de inspiración originalmente lingüística y fue comenzando para proporcionar un necesario fondo histórico a las lenguas élficas. Cuando aquellos a quienes solicité mi opinión y consejo cambiaron pocas esperanzas por ninguna esperanza, volví a la secuela animado por los lectores que me pedían más información sobre los hobbits y sus aventuras. Pero la historia fue llevada inexorablemente al mundo más viejo y de alguna manera se convirtió en un relato del fin y acabamiento de este mundo antes de que fuera contado el principio y el medio. Este proceso había comenzado mientras escribía El Hobbit, donde hay ya algunas referencias al material más antiguo, Elrond, Gondolin, los altos elfos y los orcos, así como lo había alcanzado a vislumbrar en cosas que eran más altas y más profundas, o más oscuras que la superficie. Durin, Moria, Gandalf, el nigromante, el anillo, el descubrimiento del significado de estos atisbos y de la relación que tenían con las viejas historias, me llevó a la tercera edad y a su culminación con la Guerra del Anillo. En aquellos que requirieron más información sobre los hobbits la consiguieron eventualmente, pero tuvieron que esperar un largo tiempo, pues la composición de El Señor de los Anillos continuó en intervalos desde 1936 hasta 1937, periodo en el que yo tenía muchas obligaciones que no descuidé y muchos otros intereses como profesor que muy a menudo me absorbían. El retraso se alargó, por supuesto, con el estallido de la guerra en 1939 y el año concluyó cuando el relato no había alcanzado aún el fin del libro 1. A pesar de la oscuridad de los próximos 5 años, descubrí que ahora la historia no podía ser abandonada por completo y continué adelante, principalmente de noche, hasta que llegué a la tumba de Balin en Moria. Allí me detuve un largo rato. Pasó casi un año antes de que retomara la historia y a fines de 1941 llegué a Lórien y el Río Grande. Al año siguiente escribí los primeros esbozos de lo que sería el libro 3 y los comienzos de los capítulos 1 y 3 del libro 5. Y me detuve cuando los fuegos llameaban en Arionen y Theoden llegó al Valle Sagrado. La visión se había apagado y no estaba a tiempo de ponerse a pensar. Fue en 1944 cuando Fue en 1944 cuando, abandonando los cabos sueltos y perplejidades de la guerra que me tocaba conducir, me obligué a narrar el viaje de Frodo a Mordor. Estos capítulos, que eventualmente se convertirían en el libro 4, fueron escritos y remitidos como un serial a mi hijo Christopher, entonces en África del Sur, con la RAF. No obstante, pasaron otros 5 años antes de que el relato alcanzase su forma actual. En este tiempo cambié casa, cátedra y colegio, y las jornadas eran menos oscuras, pero no menos laboriosas. Ahora que había llegado al fin, había que revisar toda la historia, y en verdad, reescribirla hacia atrás. Yo mismo tenía que pasar la máquina una y otra vez
pues el costo de una dactilógrafa profesional estaba fuera de mi alcance. El Señor de los Anillos ha sido leído por mucha gente desde que al fin apareció impreso, y me gustaría decir algo aquí a propósito de las muchas opiniones o atisbos que ha recibido o leído en relación con los motivos y el significado del relato. El primer motivo fue el deseo de un cuentista de probar la mano de una historia realmente larga que mantendría la atención del lector, lo divertiría, lo deleitaría y a veces quizás lo excitaría o lo conmovería profundamente. No tenía otra guía que mis propios sentimientos acerca de lo que es atractivo o conmovedor, y para muchos esta guía no era por supuesto adecuada. Muchos de los que leyeron el libro o al menos lo reseñaron lo han encontrado aburrido, absurdo o despreciable. Y yo no tengo por qué quejarme, pues pienso casi lo mismo acerca de sus obras o de sus propios libros que evidentemente prefieren. Pero aún desde el punto de vista de muchos de los que han disfrutado de mi narración, hay cuestiones insatisfactorias. Quizá no sea posible en un relato tan largo contentar de continuo a todo el mundo, pues descubrí que las cartas que me enviaban, que los pasajes y capítulos que para algunos eran un defecto, eran para otros motivo de alabanza. El más crítico de los lectores, yo mismo, encuentra ahora muchos defectos menores y mayores, pero por fortuna no estoy obligado a reseñar el libro o a escribirlo de nuevo. No los tendré en cuenta, excepto uno que ha sido señalado por otra gente. La obra es demasiado corta. En cuanto a algún significado interior o mensaje, no hay ninguno en las intenciones del autor. A medida que la historia crecía, iba desarrollando raíces en el pasado y echaba ramas inesperadas, pero el tema principal ya estaba decidido en un comienzo, por la inevitable elección del anillo como eslabón entre la nueva historia y el Hobbit. El capítulo crucial, La sombra del pasado, es una de las partes más viejas de la narración. Fue escrito mucho antes de las preconfiguraciones en 1939. Se hubieran convertido en una amenaza de desastre inevitable y desde que el punto de la narración se desarrollaría esencialmente a lo largo de las mismas líneas. Si el desastre llegaba a evitarse, las fuentes de los episodios que yo llevaba en la mente desde hacía tiempo o que algunos casos ya habían sido escritos, y poco o nada de esto fue modificado por la guerra que había estallado en 1939 o por sus secuelas. La guerra real no se parecía a la guerra legendaria, ni en su proceso ni en su conclusión. Si hubiese inspirado o encaminado el desarrollo de la leyenda, entonces... Por cierto, el anillo había sido utilizado contra Sauron. No habría sido aniquilado sino esclavizado. En Barad-dûr hubiera sido ocupada y no destruida. Saruman, como no puede adaptarse al anillo, envuelto en las confusiones y traiciones de la época, hubiera encontrado en Mordor los eslabones perdidos de sus propias investigaciones, y sobre la historia del anillo no habría tardado en fabricar un gran anillo propio con el que pudiera desafiar al Señor de la Tierra Media. En ese conflicto ambos bandos hubieran odiado y despreciado a los hobbits, no hubieran sobrevivido mucho tiempo ni siquiera como esclavos. Podrían haberse ideado otros cambios de acuerdo con los gustos y opiniones de los aficionados a las alegorías o referencias tópicas, pero detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones, y siempre me ha parecido así desde que me hice bastante viejo y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia auténtica o inventada que variada aplicidad al pensamiento de la experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Un autor no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia experiencia, pero los modos en que el germen de la misma propia historia utiliza un suelo fértil para la experiencia son extremadamente complejos, y cualquier intento de definir el proceso no es más que un mero atisbo de una evidencia inadecuada y ambigua, y también falso, aunque naturalmente atractivo. Cuando la vida de un autor y la de un crítico coinciden en el mismo tiempo, suponer que el movimiento de las ideas o el acontecimiento de las épocas sean necesariamente las influencias más poderosas. Uno en verdad tiene que concentrarse bajo la sombra de la guerra para sentir toda su opresión, pero a la medida de los años pasan
pero a medida que los años pasan, parece olvidarse que ser joven en 1914 no era una experiencia menos odiosa que vivir en 1939 o los años siguientes. En 1918 solo uno de mis amigos íntimos no había muerto, por no hablar de un asunto menos doloroso. Algunos habían supuesto que el saneamiento de la comarca refleja la situación de Inglaterra en el tiempo en el que yo estaba concluyendo mi relato. No es así. El capítulo es parte esencial del argumento, previsto desde el comienzo, aunque modificado en este caso por el carácter de Saruman, tal como el desarrollo de la historia. Tal como se desarrolla la historia, sin, tengo que decirlo, ningún significado alegórico ni ninguna referencia política contemporánea. En realidad está basada en una experiencia, aunque la situación económica será muy distinta, muy anterior. El país en el que pasé mi infancia había sido ruinmente destruido antes de que yo tuviera 10 años, y en días de los coches de motor, en días en los que los coches de motor eran raros. Yo nunca había visto uno, y los hombres construían todavía trenes suburbanos. He visto recientemente en el periódico la imagen de la última decrepitud del molino de grano que tiempo atrás me había parecido tan importante. Nunca me gustó el aspecto del joven molinero, pero su padre, el viejo molinero, tenía una barba negra y no se llamaba Arenas. Prólogo de los Hobbits. Este libro trata principalmente de los Hobbits, y el lector descubrirá en sus páginas mucho del carácter y algo de la historia de este pueblo. Podrá encontrarse más información en los extractos del libro rojo de la frontera del oeste que ya han sido publicados con el título del Hobbit. El relato tuvo su origen por los primeros capítulos del libro rojo, compuesto por Bilbo Bolsón, el primer Hobbit que fue famoso en el mundo entero, y que el título de la historia, una ida y una vuelta, pues contaba el viaje de Bilbo hacia el este y la vuelta, aventura que más tarde complicaría a todos los hobbits en los más importantes acontecimientos que aquí se relatan. No obstante, muchos querrán saber desde un principio algo de este pueblo notable, y quizá algunos no tengan el libro anterior. Para esos lectores se han reunido aquí algunas notas sobre los puntos más importantes de la tradición hobbit, y se recuerda brevemente la primera aventura. Los hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz y tranquilidad y el cultivo de la buena tierra. No habían para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden ni entendían ni gustan de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano, aunque fueron muy hábiles en toda clase de herramientas. En otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y la mirada penetrante, aunque engordan fácilmente y nunca se apresuran si no es necesario. Se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en silencio. Cuando la gente grande, con la que no querían tropezar, se les acercaba casualmente, y han desarrollado ese arte al punto de que los hombres puede parecerles verdadera magia. Pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole, y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a su habilidad profesional, que la herencia y la práctica y una íntima amistad con la tierra que han desarrollado tanto que es del todo inimitable para las razas más grandes y desmañadas. Los hobbits son gente diminuta, pero más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. Su estatura es variable entre 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dice que en otros tiempos eran más altos. De acuerdo con el libro rojo, Bandor Astuk, apodado el Toro Bramador, hijo de Isengrim II, medía 4 pies y medio y era capaz de montar un caballo. En los archivos de los hobbits se cuenta que solo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla en el presente libro.
En cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan estas relaciones, conocieron en un tiempo de paz y la prosperidad, fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de sus pies eran en ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre. Por esta razón, el único oficio que practicaban poco era el de zapatero, pues tenían dedos largos y habilidosos que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general, los rostros eran bonachones, más que hermosos, anchos, de ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, y a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían, a menudo y de buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento y comer 6 veces al día cuando podían. Eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior, los hobbits son parientes nuestros, están más cerca de nosotros que de los elfos, y aunque los mismos más cerca y aún que de los mismos enanos. Antiguamente hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad, y tenían casi las mismas preferencias y aversiones que los hombres, mas ahora es imposible descubrir en qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos ya perdidos y olvidados. Solo los elfos conservan algún registro de esa época desaparecida de sus tradiciones, que refieren casi únicamente a la historia élfica, historia donde los hombres aparecen muy de cuando en cuando y los hobbits ni siquiera se les menciona. Sin embargo, es obvio que los hobbits vivían en paz en la Tierra Media, muchos años antes de que cualquier otro pueblo advirtiese siquiera que existían, y como el mundo se pobló luego de las extrañas e incontables criaturas, esta gente pequeña pareció insignificante, pero en los días de Bilbo y Frodo, heredero de Bilbo, se transformaron de pronto, a pesar de ellos mismos, en importantes y famosos, y perturbaron los concilios de los grandes sabios. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás, y la conformación de tierras en general ha cambiado mucho, pero las regiones en que vivían los hobbits eran sin duda las mismas de ahora: el noroeste del viejo mundo, al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían. El deseo de conocimiento fuera de las ciencias genealógicas no era común entre ellos, pero había aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros y hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres noticias de épocas pasadas, de tierras distantes. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieron en la comarca, y las leyendas más antiguas apenas si se remontaban poco más de los días del Éxodo. Está perfectamente claro, no obstante, que a través de estas leyendas y lo que puede descubrirse del lenguaje y las costumbres de los hobbits, que en un pasado muy lejano ellos también se desplazaron hacia el oeste, como muchos otros pueblos. En las historias primitivas hay referencias oscuras a los tiempos en que moraban en los altos valles de Anduin, desde los lindes del gran bosque verde y las montañas nubladas. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en Eriador. Los relatos hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra y de una sombra que cayó sobre la foresta y la que oscureció, pero por lo que fue llamada entonces el Bosque Negro. Antes de cruzar las montañas, los hobbits ya se habían dividido en 3 ramas, un tanto diferentes: los pelosos, los fuertes y los los albos. Los pelosos eran de piel más oscura, cuerpo menudo, cara lampiña, y no llevaban botas de manos y pies bien proporcionados y ágiles. Preferían las tierras altas y las laderas de las colinas. Los fuertes eran más anchos de constitución más sólida. Tenían pies y manos más grandes, preferían las llanuras y las orillas de los ríos. Los albos, de piel y cabellos más claros, eran más altos y delgados que los otros, amaban los árboles y los bosques. Los pelosos tuvieron una relación con los enanos en tiempos remotos y vivieron durante mucho tiempo en las
estribaciones montañosas. Fueron los primeros en desplazarse hacia el oeste y vagabundearon por Eriador hasta la cima de los vientos, mientras otros permanecían en las tierras ásperas. Esta era la especie más normal, representativa y numerosa de los hobbits, y también la más sedentaria, la que conservó durante más tiempo el hábito ancestral de vivir en túneles y cuevas. Los fuertes vivieron muchos años a orillas del río Grande, en Anduin. Temían menos a los hombres y vinieron al oeste después de los pelosos. Siguieron el curso del Sonorona hacia el sur. Muchos de ellos vivieron un tiempo en Trabal y Trapbat y los límites de las tierras brunas, después de volver al norte. Los albos, los menos numerosos, eran una rama nórdica, más amiga de los elfos que el resto de los hobbits, y más hábil para el lenguaje y los cantos que para los trabajos manuales. Siempre habían preferido la caza a la agricultura. Cruzaron las montañas al norte de Rivendell y descendieron el Fontegris. Muy pronto se mezclaron en Eriador con las ramas que establecieron allí, pero como eran más valientes y más aventureros, se los encontraban a menudo como jefes o caudillos de clanes de los pelosos y los fuertes. Aún en tiempos de Bilbo, el fuerte carácter albo podía descubrirse todavía en las grandes familias, tales como los Duk y los señores de los Gamos. En las tierras occidentales de Eriador, entre las montañas nubladas y las montañas de Lune, los hobbits encontraron hombres y elfos. En efecto, todavía moraba allí el resto de Dúnedain, los reyes de los hombres que vinieron por el mar desde desde Oestenens, pero iban desapareciendo rápidamente, y la ruina alcanzaba ya todas las tierras del Reino Norte. Había pues sitio en abundancia para los inmigrantes, y en poco tiempo los hobbits empezaron a establecerse en comunidades ordenadas. De la mayoría de las primeras colonias no quedaba ni siquiera ya el recuerdo en tiempos de Bilbo, pero una de las más importantes se mantenía aún. Aunque reducida en tamaño, estaba Bree, en medio del bosque Shet, y a unas 40 millas al este de la comarca. Fue en aquellos tempranos días, sin duda, cuando los hobbits aprendieron el alfabeto y comenzaron a escribir a la manera de los Dúnedain, quienes a su vez habían aprendido ese arte de los elfos. También en este tiempo los hobbits olvidaron todas las lenguas que habían usado antes, y desde entonces hablaron siempre en lengua común, la que llamaban Ostron, y que era corriente en todas las tierras de los reyes, desde Arnor hasta Gondor, a lo largo de toda la costa del mar, desde Belfalas hasta Lune. Sin embargo, conservaron unos pocos vocablos de su propio idioma, así como palabras que designaban los meses, los días y un gran caudal de nombres personales del pasado. Alrededor de esta época la leyenda comenzó a hacer historia entre los hobbits, al iniciarse el cómputo de los años. Este fue el año 1601 de la Tercera Edad, cuando los hermanos albos Marcho y Blanco salieron de Bree, y luego de haber obtenido permiso del gran rey de Fornost, según las crónicas de Gondor, se trataba de Algreve II, 20º rey de la dinastía del norte, que se extinguió con Arvedui 300 años más tarde. Cruzaron el Baranduin, el río Pardo, con un gran séquito de hobbits. Pasaron por el puente de los Arbotantes, que había sido construido durante el apogeo del Reino del Norte, y tomaron posesión de la tierra que se extendía más allá, donde se establecieron entre el río y las quebradas lejanas. Todo lo que se les pidió fue que mantuviesen en un buen estado el puente grande y los demás puentes y caminos que ayudaban a los mensajeros que reconocían la majestad del rey. Así comenzó el cómputo de la comarca, pues el año del cruce del Brandivino, como los hobbits bautizaron al Baranduin, se transformó en el año 1 de la comarca, y todas las fechas posteriores se calcularon a partir de entonces. En el calendario de los elfos y los Dúnedain, los años de la Tercera Edad pueden determinarse sumando 1600 años al cómputo de la comarca.
Am, los hobbits occidentales se enamoraron enseguida de la nueva tierra y se quedaron allí, y muy pronto desaparecieron de la historia de los hombres y los elfos, aunque aún había allí un rey del que eran súbditos formales. En realidad estaban gobernados por jefes propios y nunca intervendrían en los hechos del mundo exterior. En la última batalla de Fornox con el señor brujo de Namar, enviaron algunos arqueros en ayuda del rey, y por lo menos así lo afirmaron, Si bien esto no aparece en ningún relato de los hombres, en esta guerra del Reino del Norte llegó a su fin, y entonces los hobbits se apropiaron de la tierra y eligieron de entre todos los jefes un Thane, que asumió la autoridad del rey desaparecido. Desde entonces, por unos 1000 años, vivieron en paz ininterrumpida, prosperaron y se multiplicaron después de la plaga negra. Cómputo de la comarca 37, hasta el desastre del largo invierno y la hambruna que les siguió. Miles murieron entonces, pero los días de la hambruna, 1158 a 1160, habían quedado muy atrás, y los hobbits se habían acostumbrado otra vez a la abundancia. La tierra era rica y generosa, y aunque había estado desierta durante mucho tiempo, en otras épocas había sido bien cultivada. Allí el rey tuvo granjas, maizales, viñedos y bosques. Desde las quebradas lejanas hasta el puente de Brandivino había unas 40 leguas, y otras 50 desde los páramos norte hasta los pantanos del sur. Los hobbits denominaron estas tierras la comarca, región bajo la autoridad de Thane, y distrito de trabajos bien organizados, y allí en ese placentero rincón del mundo llevaron una vida bien ordenada y dieron cada vez menos importancia al mundo exterior, donde se movían unas cosas oscuras, hasta llegar a pensar que la paz y abundancia era la norma en la Tierra Media, y derecho de todo pueblo sensato. Olvidaron o ignoraron lo poco que se habían sabido de los guardianes, de los trabajos de quienes hicieron posible la larga paz de la comarca. De hecho, estaban protegidos, pero no lo recordaban. En ningún momento los hobbits fueron amantes de la guerra, y jamás lucharon entre sí, si bien en tiempos remotos se vieron obligados a luchar para subsistir en un mundo difícil. En la época de Bilbo aquello era historia antigua. La última batalla antes del comienzo de este relato, por cierto, la única que se libró dentro de los límites de la comarca, ocurrió en una época inmemorial. Fue la batalla de los Campos Verdes en el año 1147, cómputo de la comarca, en la que Bandor Astug desbarató una invasión de orcos. Hasta el mismo clima se hizo más apacible, y los lobos, que en otros tiempos habían llegado desde el norte devorando todo durante los rudos inviernos blancos, eran ahora cuentos de viejas. Aunque había algún pequeño arsenal en la comarca, las armas se usaban generalmente como trofeos. Se les colgaba en las chimeneas o en las paredes, o se les coleccionaba en el Museo de Cavada Grande, conocido como la Casa de los Matoms. Los hobbits llamaban Matom a todo aquello que no tenía uso inmediato y que tampoco se decidían en desechar. En las moradas de los hobbits había a menudo grandes cantidades de Matom, y muchos de los regalos que se pasaban de mano en mano eran de esa índole. No obstante, el ocio y la paz no habían alterado el raro vigor de esta gente. Llegado el momento, era difícil intimidarlos o matarlos, y esa afición incansable que mostraban por las cosas buenas tenía quizá una razón. Podían renunciar del todo a ellas cuando era necesario, y lograban sobrevivir así los rudos golpes de la pena, que los enemigos y el clima, asombrando a aquellos que no los conocían y que no veían más allá de aquellas barrigas y aquellas caras regordetas. Aunque se resistían a pelear y no mataban por deporte a ninguna criatura viviente, eran valientes cuando se los acosaba, y hasta podían manejar las armas si se presentaba el caso. Tiraban bien con el arco, pues eran de mirada certera y manos hábiles, y si un hobbit recogía una piedra, lo mejor era ponerse a resguardo inmediatamente, como bien lo sabían todas las bestias merodeadoras.
Los hobbits habían vivido en un principio en cuevas subterráneas, o así lo creían. En estas moradas se sentían a gusto, mas con el transcurso del tiempo se vieron obligados a adoptar otras viviendas. Lo cierto es que en tiempos de Bilbo solo los hobbits más ricos o los más pobres mantenían en la comarca esa vieja costumbre. Los más pobres continuaron viviendo en las madrigueras primitivas, y en realidad simples agujeros con una sola ventana y más bien ninguna, mientras los ricos edificaban versiones más lujosas de las simples excavaciones antiguas. Pero los terrenos adecuados para estos grandes túneles ramificados, smials, como ellos los llamaban, no se encontraban en cualquier parte. En las llanuras o en los distritos bajos, los hobbits, a medida que se multiplicaban, comenzaban a edificar sobre el nivel del suelo. En efecto, hasta en las regiones más montañosas o en las villas más antiguas, tales como Hobbiton o Alforzada, en la vecindad principal de la comarca, Cavada Grande o las Quebradas Blancas, había ahora muchas casas de madera, ladrillo o piedra. Por lo general eran las preferidas de los molineros, herreros, cordeleros, carteros y otros de su clase, porque aun cuando vivían en cavernas, los hobbits conservaban la vieja costumbre de construir cobertizos y talleres. El hábito de edificar casas de campo y graneros dicen que comenzó entre los habitantes de Marjala, a orillas de Brandivino. Los hobbits de esa región, llamada Cuaderna del Este, eran más bien grandes y de piernas fuertes, y usaban botas de enano en los días de barro. Pero no se ignoraba que tenían gran proporción de sangre fuerte. Sí, lo que se notaba era... Lo siento, tengo la garganta seca y ya estoy perdiendo el hilo. El hábito de edificar casas de campo y graneros dicen que comenzó... Señora, que me comenzó entre los habitantes de Marjala en las orillas de Brandivino. Los hobbits de esa región, llamada Cuaderna del Este, eran más bien grandes y de piernas fuertes. Usaban botas de enano en los días de barro, pero no se ignoraba que tenían una gran proporción de sangre fuerte. Lo que se notaba en el vello que se les crecía en la barbilla, ni en los pelos, ni en los albos tenían rastro alguno de barba. Los habitantes de Marjala y los Gamos, al este del río donde ellos se instalaron más tarde, había llegado a la comarca en época reciente, en su mayoría desde el lejano sur. Conservaban todavía nombres peculiares y palabras extrañas que no se encontraban en ningún otro lugar de la comarca. Es posible que el arte de la edificación, como otros muchos oficios, proveniera de los Dúnedain, pero los hobbits pudieron haberlo aprendido de los elfos, los maestros de los hombres en su juventud. Los elfos de alto linaje aún no habían abandonado la Tierra Media y moraban entonces en los puertos grises del oeste y en otros lugares al alcance de la comarca. 3 torres de los elfos de edad inmemorial podían verse en las colinas de la torre, más allá de las fronteras occidentales. Brillaban en la distancia a la luz de la luna. La más alta estaba aún más lejos y se alzaba solitaria sobre la colina verde. Los hobbits de la Cuaderna del Oeste decían que se podía ver el mar desde allá arriba, pero no se tiene noticia de que alguno de ellos escalara la torre. En realidad, muy pocos hobbits habían navegado o siquiera visto el mar, y menos aún habían regresado a contarlo. La mayoría de los hobbits miraban con profundo recelo aún los ríos y pequeños botes, y muy pocos podían nadar. A medida que el tiempo corría, hablaban menos y menos con los elfos y llegaron a tenerles miedo y a desconfiar de quienes los trataban. El mar se transformó en una palabra pavorosa y en un signo de muerte. Los hobbits volvieron la espalda a las colinas del oeste. El arte de la edificación bien pudo provenir de los elfos o de los hombres, pero los hobbits lo practicaban a su manera. No construían torres. Las casas eran generalmente largas, bajas y confortables, y las más antiguas no eran más que imitaciones de smials, techadas con pasto seco, paja o turba, y de paredes algo combadas. Este tipo de construcción venía sin embargo en los primeros días de la comarca. Cambió y mejoró mucho desde entonces, incorporando procedimientos aprendidos de los enanos o descubrimientos por ellos mismos. La principal peculiaridad que subsistió de la arquitectura hobbit
fue la ficción a las ventanas redondas, aún a las puertas redondas. Las casas y las cavernas de los hobbits de la comarca eran a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. Bilbo y Frodo eran solteros y por ello excepcionales, como en muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los elfos. En ciertas oportunidades, como el caso de los Tug, de los grandes Smeals o de los Brandivino de la casa Brandy, muchas generaciones de parientes vivían en paz relativa, en una mansión ancestral de numerosos túneles. Todos los hobbits eran de cualquier modo gente aficionada a los clanes, que llevaban cuidadosa cuenta de sus parientes, dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos con innumerables ramas. Cuando se trata con los hobbits es importante recordar quién está relacionado con quién y en qué grado. Sería imposible en este libro establecer un árbol de familia, aunque solo incluyera los miembros más importantes de las familias más destacadas de la época a la que se refieren estos relatos. La colección de árboles genealógicos que se encuentra al final del libro rojo de la frontera del oeste es casi un pequeño libro y cualquiera, exceptuando los hobbits, la encontraría excesivamente pesada. Los hobbits se deleitaban en cosas con esas cosas, si son exactas. Les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente. Parte 2. De la hierba para pipa. Hay otra cosa entre los antiguos hobbits que merece mencionarse, un hábito sorprendente. Lo absorbían o inhalaban a través de pipas de arcilla o madera, el humo de la combustión de una hierba llamada hoja o hierba para pipa, quizá una variedad de la nicotina. Hay mucho misterio del origen de esta costumbre peculiar, o de este arte, como los hobbits preferían llamarlo. Todo lo que se descubrió en la antigüedad sobre el tema fue recopilado por Mediadoc Brandigamo, más tarde señor de los Gamos. El puesto que él y el tabaco de la Cuaderna del Sur son parte de la historia que les sigue. Sus comentarios a la introducción del herbarario de la comarca merecen ser citados aquí. Este arte, dice, es el único que podemos reclamar como invención nuestra. En qué época comenzaron a fumar los hobbits es un enigma. Todas las leyendas e historias familiares lo dan por sabido. Durante años la gente de la comarca fumó en diversas hierbas, algunas malolientes, otras aromáticas, pero todos los documentos concuerdan en un punto. Tobol Corneta del Valle Largo, en Cuaderna del Sur, fue el primero que cultivó un verdadero tabaco de pipa en los primeros días de Isengrim II, alrededor del año 1070 del cómputo de la comarca. Los mejores cultivos ahora provienen de ese distrito, especialmente las variedades que ahora se conocen como hoja del Valle Largo, Viejo Toby o Estrella Sureña. No está registrado cómo el Viejo Toby obtuvo la planta, pues murió sin decírselo a nadie. Sabía mucho sobre hierbas, aunque no era viajero. Se cuenta que en su juventud iba a menudo a Bree. Ciertamente nunca se alejó más de la comarca más allá de Bree. Por lo tanto, es muy posible que haya conocido esta planta en Bree, donde hoy se da también en la vertiente sur de la colina. Los hobbits de Bree pretenden haber sido los primeros fumadores de hierba. Aseguran, por supuesto, que se adelantaron en toda la gente de la comarca, a quienes llaman colonos. Pero en este caso la pretensión es, a mi entender, probablemente cierta, pues todo indica que fue en Bree donde nació el arte de fumar la verdadera hierba, y desde allí se extendió el curso de los últimos siglos de los enanos, en algunos pueblos como los montaraces, los magos y los vagabundos que iban y venían aún por aquella antigua encrucijada de caminos. El centro del hogar en este arte se encuentra pues en la posada de Bree, el pony pisador, propiedad de la familia Mantecosa desde épocas remotas. Al mismo tiempo, mis propias observaciones en los viajes que hice al sur me convencieron de que la hierba no es originaria de nuestra región, sino que vino de Anduin, inferior hacia el norte, traída, yo creo, desde el otro lado del mar por los hombres de Oesternens. Crece en abundancia en Gondor, y allí es más grande y exuberante que en el norte.
aunque nunca se le encuentra en estado salvaje. Florece solo en lugares cálidos y abrigados como el Valle Largo. Los hombres de Gondor la llaman Galena dulce y la aprecian por la fragancia de las flores. Desde esas tierras la habrían llevado al norte remontando por el Camino Verde durante los largos siglos que medían entre la llegada de Erendir y nuestros días, pero hasta los Dúnedain de Gondor nos otorgan este crédito. Los hobbits fueron los primeros que la fumaron en pipa. Ni siquiera los magos lo intentaron antes que nosotros, aunque un mago que conocía adquirió este arte mucho tiempo atrás, mostrándose tan hábil como todas las otras cosas a las que llegó a dedicarse. Tercero, de la ordenación de la comarca. La comarca se dividía en 4 distritos, las cuadernas denominadas norte, sur, este y oeste, y estas a su vez en regiones que aún llevaban los nombres de alguna de las viejas familias principales, aunque en la época de esta historia los nombres no se encontraban solo en las regiones respectivas. Casi todos los Tuk vivían aún en tierras de Tuk, lo que no ocurría con muchas otras familias, tales como los Bolsón o los Bofin. Más allá de las cuadernas estaban las fronteras este y oeste, el país de los Gamos, página 122, y la frontera occidental añadía la comarca en el año 1000 del cómputo de la comarca. La comarca en ese entonces apenas tenía gobierno. Las familias cuidaban en general de sus propios asuntos y dedicaban la mayor parte del día al cultivo y consumo de alimentos. En otras cuestiones eran por lo común gente generosa, tranquila y poco ambiciosa, de modo que las heredades, granjas, talleres y pequeñas industrias tenían a conservarse invariables durante generaciones. La antigua tradición que hablaba de un rey de Fornos o Norburgo, como lo llamaban muy al norte de la comarca, se conservaba todavía, por supuesto, pero no hubo rey durante casi 1000 años, y las ruinas de Norburgo estaban cubiertas de hierba. Sin embargo, los hobbits se acordaban aún de los pueblos salvajes, sus criaturas malignas como los trolls, que no habían oído hablar del rey. Atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y por lo general aceptaban de buen grado, aunque eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Es verdad que la familia Tuk ocupó la posición preeminente durante mucho tiempo, pues el Cargotain había pasado de los Gamoviejo a los Tuk algunos siglos antes, y desde entonces el jefe Tuk había llevado siempre este título. Entain era jefe de la asamblea de la comarca y capitán del acantonamiento y la hobbitera en armas, pero como la tropa y la asamblea eran convocadas solo en casos de emergencia que ya no ocurrían, la dignidad del Eltain era apenas nominal, y la familia Tuk se la respetaba especialmente, pues seguía siendo numerosa y muy rica, y tenía capacidad de producir en cada generación personajes recios, de costumbres peculiares y temperamento aventurero. Estas últimas cualidades, sin embargo, eran más toleradas en los ricos que generalmente aprobadas. No obstante, se mantuvo la costumbre de llamar el Tuk al jefe de la familia, que agregaba al nombre, si era necesario, el número como ejemplo de Isengrim. Perdonen, gente, que se paró la música. Ya. Espera, la devuelvo. Voy a hacer una pausita pequeña, gente, para poder poner la música. Vamos a volver a arrancarla. Debo conseguir más música chill para poder traer estas lecturas. Probablemente la traiga en el futuro. El único oficial verdadero de la comarca era en esa época el alcalde de la Cabada Grande, o de la comarca, y que era elegido cada 7 años en la Feria Libre de las Quebradas Blancas en Lice, es decir, en el solsticio de verano.
Como alcalde, su casi única obligación consistía en presidir los banquetes de las fiestas de la comarca que se celebraban con frecuencia, pero a la alcaldía se agregaban los oficios del jefe de correos y primer oficial, de modo que el alcalde ordenaba tanto los servicios de mensajeros como los policiales. Estos eran los únicos servicios de la comarca, y los mensajeros los más numerosos y los más ajetreados. Los hobbits no eran todos intrusivos en ningún modo, pero lo que eran escribían constantemente a sus amigos y a algunos parientes que vivían más allá de una tarde de marcha. Oficiales era el nombre de los hobbits que daban a sus policías, o el equivalente más cercano. Por supuesto no llevaban uniforme, cosas así eran completamente desconocidas, sino una simple pluma en el sombrero, y en la práctica eran guardias campestres más que policías, y se ocupaban más de los animales extraviados que de las gentes. En toda la comarca solo había 12, 3 en cada cuaderna, para trabajos internos. Un cuerpo bastante mayor, que variaba de acuerdo a la necesidad, estaba dedicado a batir las fronteras e impedir que la gente del exterior de cualquier clase, grandes o pequeños, molestaran demasiado. En la época en la que empieza esta historia, los fronteros, como se los llamaba, se habían multiplicado mucho. Había numerosos informes de quejas acerca de personas y criaturas extrañas que merodeaban fuera o dentro de los lindes, el primer signo de que todo no estaba completamente en orden, como lo había estado siempre, excepto en cuentos y leyendas de otro tiempo. Muy pocos prestaron atención a tales indicios, y ni siquiera Bilbo tenía una noción de lo que se presagiaba. Había pasado 70 años desde que emprendiera el memorable viaje, y era viejo hasta para los hobbits, quienes con frecuencia alcanzaban los 100 años, pero era evidente que todavía conservaba mucho de la considerable fortuna que había traído de vuelta. Cuánto o cuán poco lo habían revelado no lo había revelado a nadie, ni siquiera a Frodo, su sobrino favorito, y todavía guardaba en secreto el anillo que había encontrado. Cuarto, del descubrimiento del anillo. Como se cuenta en el Hobbit, un día llegó a la puerta de Bilbo el gran mago Gandalf el Gris, y con él 13 enanos, nada menos que Thorin, escudo de roble, descendiente de reyes, y 12 compañeros de exilio. Bilbo salió con ellos del todo perplejo una mañana de abril del año 1341 del cómputo de la comarca, en la búsqueda de un gran tesoro, el tesoro oculto de los reyes enanos de la montaña debajo de Erebor del valle, lejos al este. La búsqueda fue fructífera y dieron muerte al dragón que custodiaba el tesoro. Sin embargo, aunque antes del triunfo final se libró la batalla de los 5 ejércitos en la que murió Thorin y se realizaron muchas proezas, el asunto había incumbido apenas en la historia posterior, o solo hubiera merecido algo más que un comentario en los largos anales de la tercera edad, de no haber mediado a una causa fortuita. Un grupo fuese asaltado por orcos en el paso alto El grupo fue asaltado por orcos en un alto paso de las montañas nubladas, en el camino hacia las tierras ásperas, y sucedió que Bilbo se perdió un tiempo en las profundas y negras minas subterráneas de los orcos bajo la montaña, y allí, tanteando en vano en la oscuridad, posó su mano sobre un anillo caído en el piso en el túnel. Se lo guardó en el bolsillo y en ese momento el hallazgo le pareció casual. Tratando de encontrar la salida, Bilbo siguió descendiendo en las profundidades de la montaña hasta que no pudo continuar. Y en el fondo de la galería había un lago helado lejos de toda luz. En una isla rocosa en medio de las aguas vivía Gollum. Era una pequeña y aborrecible criatura, impulsada por un botecito con un pie ancho y plano, acechando los ojos pálidos y luminosos, metía los dedos largos en el agua. Sacaba un pescado ciego y se lo devoraba crudo. Se alimentaba de cualquier cosa viviente, aun orcos, si podía apresarlos y estrangularlos sin lucha. Era dueño de un tesoro secreto que había llegado a él en pasadas edades, cuando todavía vivía a la luz. El anillo de oro que hacía invisible a quien lo usaba. Era lo único que amaba, su tesoro, y hablaba con él aunque no lo llevara consigo. Lo mantenía oculto y a salvo en un agujero en la isla, excepto cuando cazaba o espiaba a los orcos de las minas.
Quizá habría atacado a Bilbo inmediatamente si cuando se encontraron hubiese llevado el anillo, pero no fue así, y el hobbit tenía en la mano una daga de los elfos que le servía de espada. Para ganar tiempo, Gollum desafió a Bilbo al juego de enigmas, diciéndole que propondría un enigma y si Bilbo no podía resolverlo lo mataría y se lo comería. Pero si Bilbo lo derrotaba, haría lo que él quisiera y le mostraría la salida a través de los túneles. Perdido, sin esperanza en las tinieblas y no pudiendo avanzar ni retroceder, Bilbo aceptó el desafío. Se plantearon mutuamente distintos acertijos. Por fin Bilbo ganó. Quizá más por buena suerte que por inteligencia, pues mientras pensaba en algún otro acertijo encontró en el bolsillo el anillo que había recogido y olvidado, y exclamó: ¿qué tengo en mi bolsillo? Gollum no pudo responder, aunque consiguió que Bilbo aceptara tres respuestas. Las autoridades, es cierto, difieren acerca de si esta última era una simple pregunta o un verdadero enigma, de acuerdo con las reglas estrictas del juego. Pero todos están de acuerdo en que después de aceptar y tratar de adivinar la respuesta, la promesa ataba a Gollum. Bilbo lo obligó a mantener su palabra, pues se le ocurrió la idea de que ese ser escurridizo podía ser falso. Aunque tales promesas eran sagradas y aún las criaturas más malignas siempre habían temido romperlas. Pero después de pasar tantos años solo en la oscuridad, el corazón de Gollum era negro y abrigaba la traición. Se escabulló y retornó a su isla no muy lejana, en las aguas oscuras de la que Bilbo no sabía nada. Allí pensaba estaba el anillo. Se sentía ahora hambriento y enojado, pero una vez tuviese el tesoro, con él ya no temería ningún ataque. Pero el anillo no estaba en la isla, lo había perdido o había desaparecido. El grito penetrante de Gollum estremeció a Bilbo, quien todavía no entendía lo que había pasado. Gollum había encontrado por fin la respuesta al enigma, pero era demasiado tarde. ¿Qué tiene en el bolsillo?, gritó, y los ojos le brillaban como una llamarada verde. Cuando volvió rápidamente sobre sus pasos, decidió asesinar al hobbit y recobrar su tesoro. Justo a tiempo Bilbo vio el peligro y huyó ciegamente por el pasaje, alejándose del agua. Y una vez más la buena suerte lo salvó, porque mientras corría, metió la mano en el bolsillo y el anillo se deslizó suavemente en el dedo, de modo que Gollum pasó a su lado sin verlo. Cuando iba a vigilar la puerta de salida para que el ladrón no escapase, Bilbo siguió cautelosamente a Gollum, que corría maldeciendo y hablando consigo mismo sobre su tesoro. Por esta charla, Bilbo entendió al fin, y la esperanza acudió a él en las sombras. Había encontrado el maravilloso anillo y con él la posibilidad de escapar de los orcos y de Gollum. Por fin se detuvieron frente a una abertura oculta que llevaba a las puertas inferiores de las minas, en la ladera oriental de las montañas. Allí Gollum se agazapó, acechando y husmeando y escuchando a Bilbo. Estuvo tentado a atravesarlo con la espalda, pero le dio lástima, pues aunque tenía el anillo, que era su única esperanza, no lo utilizaría como ayuda para matar a una maldita criatura a traición. Por último, armándose de coraje, saltó por encima de Gollum en la oscuridad y huyó pasaje adelante, perseguido por los gritos de odio y desesperación de su enemigo. «¡Ladrón, ladrón, Bolsor, te odiaré siempre!». Cosa curiosa, pero esta no es la historia que Bilbo contó al principio a sus compañeros. Les dijo que Gollum le había prometido un regalo. Si él, Bilbo, ganaba el juego, pero cuando Gollum fue a la isla descubrió que el tesoro había desaparecido. Era un anillo mágico que le habían regalado en su cumpleaños mucho tiempo atrás. Bilbo sospechaba que ese era el anillo que había encontrado y que como había ganado el juego le correspondía por derecho. Pero como en aquel momento se encontraba en un apuro, no había hecho nada y dejó que Gollum le mostrase la salida al exterior, más como recompensa que como regalo. Bilbo asentó este informe en sus memorias y parece que nunca lo alteró, ni siquiera después del concilio de Elrond. Evidentemente sigue apareciendo así en el libro rojo y en varias copias y resúmenes. Pero muchos ejemplares contienen la verdadera versión, como una variante derivada sin duda de notas de Frodo o Samsagas. Pues ambos conocieron la verdad, aunque parece que no desearon cambiar nada de lo que el viejo hobbit había escrito. Gandalf, sin embargo, enseguida puso en duda la historia original del Bilbo y
quiso saber algo más del anillo. Al fin obtuvo la verdadera historia, pues después de mucho preguntar a Bilbo, lo que por un tiempo enfrió la relación entre ellos. El mago entendía que la verdad era importante, aunque no se lo dijo a Bilbo. Pensó que era también importante y perturbador saber que el buen hobbit no había dicho la verdad desde el principio, cosa bastante contraria a su costumbre. La idea de que un regalo, sin embargo, no era una mera inversión del hobbit, se le había sugerido Bilbo, y así confesó. Se lo alcanzó a oír a Gollum, quien en efecto denominó el anillo muchas veces como regalo de cumpleaños. También esto le pareció a Gandalf extraño y sospechoso, pero no descubrió la verdad al respecto hasta muchos años después, como se verá luego en este libro. De las posteriores aventuras de Bilbo, muy poco hay que decir aquí. Con ayuda del anillo escapó de los orcos que guardaban la puerta y se reunió con sus compañeros. Usó el anillo muchas veces mientras iba de un lado a otro, principalmente para ayudar a sus amigos, pero guardó el secreto todo lo que pudo. Ya en su casa nunca habló de él con nadie, excepto con Gandalf y Frodo, y ningún hobbit de la comarca supo de la existencia del anillo, o por lo menos así lo creyó él. Solo a Frodo mostró el informe del viaje que estaba escribiendo. Colgó la espada dardo en su hogar y la maravillosa cota de malla, regalo de los enanos. Tomaba el tesoro escondido del dragón. La prestó a un museo, la casa de los Mattoms de Cavada Grande, pero una gaveta de bolsón cerrado conservó la vieja capa y el gorro que había llevado en sus viajes. En cuanto al anillo, lo guardó siempre en un bolsillo sujeto en su hermosa cadena. Volvió a su hogar en bolsón cerrado el 22 de junio del 50º año 1342 el cómputo de la comarca, y nada digno de mención sucedió en la comarca hasta que el señor Bolsón comenzó a preparar la celebración para su cumpleaños 1401. En ese punto comienza esta historia. Notas sobre los archivos de la comarca. A finales de la Tercera Edad, el papel desempeñado por los hobbits en los importantes acontecimientos que llevaron a la inclusión de la comarca en el Reino Reunido despertó en ellos una mayor curiosidad por su propia historia. Numerosas tradiciones que hasta entonces habían sido sobre todo orales fueron recogidas y consignadas por escrito. Las más grandes familias se interesaron también en los acontecimientos del reino en general, y muchos de sus miembros estudiaron las historias y leyendas antiguas. Al concluir la Cuarta Edad, había ya en la comarca numerosas bibliotecas que contenían muchos libros de historia y archivos. Las más importantes de estas colecciones eran sin duda las de las Torres de Abajo, las de los grandes Smíals, las de la Casa Brandy. El presente relato del fin de la Tercera Edad fue sacado en su mayor parte del Libro Rojo de la Frontera del Oeste, fuente principal para la historia de la Guerra del Anillo. Se llama así por haber sido conservado mucho tiempo en las Torres de Abajo, residencia de los Belifantes, guardianes de la frontera del oeste. El libro fue en un principio el diario personal de Bilbo, que lo llevó a Rivendell. Frodo lo trajo luego a la comarca junto con muchas hojas de notas, y en los años 1420 y 1421 el cómputo de la comarca completó casi toda la historia de la guerra. Pero anexados a esas páginas y conservados con ellas, probablemente en cada hoja, habría 3 gruesos volúmenes encuadernados en cuero rojo que Bilbo le entregó como regalo de despedida. A estos 4 volúmenes se le sumó el de la Frontera del Oeste, un quinto con comentarios, genealogías y algunas otras referencias a propósito de los hobbits de la comunidad. El libro rojo original no se conserva, pero se conservaron muchas copias, sobre todo el primer volumen, para uso de los descendientes de los hijos del señor Sam Sagaz. Sin embargo, la copia más importante fue conservada en grandes Smíals y se escribió en Gondor, sin duda a petición del bisnieto de Peregrin, y completada en 1592 en el cómputo de la comarca. 172 de la Primera Edad. Se escribía el escriba del sur añadió la nota siguiente: Findegil
escriba del rey, termina esta obra en cuarto 172. Es copia del libro de Tain de las Minas Tirith por orden del rey Elsar del libro rojo Perianat, que fue traído por Tain Peregrine cuando se retiró a Gondor en cuarto del 64. El libro de Tain fue así la primera copia del libro rojo y contiene muchas otras cosas hasta entonces omitidas y perdidas. En Minas Tirith se le añadieron numerosas anotaciones y citas en lenguas élficas, y se le agregó una versión abreviada de parte de la historia de Aragorn y Arwen, que no se refiere en la guerra. Se supone que la historia completa fue escrita por Barahir, el nieto del intendente de Faramir, poco después de la muerte del rey, pero la copia de Findegil es importante porque solo ella reproduce en la totalidad todas las traducciones del élfico que Bilbo llevó a cabo. Se ha comprobado que en estos 3 volúmenes son una obra de gran talento de erudición, y que entre los años 1403 y 1418 Bilbo se sirvió de todas las fuentes, tanto orales como escritas, que disponía en Rivendell, pero como Frodo aparece citado pocas veces, pues de esas páginas se refieren casi exclusivamente a los días antiguos, no diremos nada más aquí. Como Meriadoc y Peregrine llegaron a ser cabezas de grandes familias, manteniendo siempre alguna relación con las gentes de Rohan y Gondor, en las bibliotecas de Gamburgo y Alforzada se encuentran muchas cosas que no aparecen en el libro rojo. En Casa Orandi abundan los libros que tratan de Eriador, de la historia de Rohan. Algunos fueron compuestos o comenzados por el mismo Meriadoc, aunque en la comarca se le recuerda sobre todo por el herbalario de la comarca y el cómputo de los años, donde estudió las relaciones de los calendarios de la comarca y Uri con el de Rivendell, Gondor y Rohan. Meriadoc escribió también un breve tratado, Palabras y nombres antiguos de la comarca, donde se interesa particularmente en descubrir el parentesco de la lengua de los Rohirrim con algunas palabras de la comarca como Mathom y los elementos antiguos de los nombres topográficos. Los libros de las grandes Smials tenían menos interés para las gentes de la comarca, aunque son en verdad importantes para la historia en general. Ninguno de ellos era de mano de Peregrine, pero él y sus sucesores reunieron muchos manuscritos de los escribas de Gondor, principalmente copias y resúmenes de historias y leyendas relativas a Elendil y sus herederos. Solo aquí en la comarca es posible encontrar abundante material para la historia de Númenor y el ascenso de Sauron. La cuenta de los años, representada en forma muy reducida en el apéndice B hasta el final de la tercera edad, fue compuesta sin duda en grandes Smials a partir de unos textos reunidos por Meriadoc. Aunque las fechas son a menudo conjeturales, sobre todo para la segunda edad, merecen alguna atención. Es posible que Meriadoc haya obtenido la información de Rivendell, que visitó muchas veces. Los hijos de Elrond, aunque él ya había muerto, permanecieron allí muchos años junto con algunos altos elfos. Se dice que Celeborn fue a vivir allí luego de la muerte de Galadriel, pero no hay ninguna noticia sobre el día en que partió al fin hacia los puertos grises. Con él desapareció el último testigo de los días antiguos de la Tierra Media. Y fin del prólogo. Bueno, gente, muchas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo. Les recuerdo, no olviden dejar su like, suscribirse y compartir este contenido con toda la gente que quieran, para tener más lecturas, porque me encantaría poder leer todo El Señor de los Anillos con ustedes. Estaría genial, me encantaría. Pero bueno, eso les digo básicamente. Entonces, sin más que agregar, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. No olviden darle like y suscribirse, gente. ¡Chao!